Elena Verdú es ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Cartagena y comenzó a trabajar en Repsol en el 2007 en la dirección de tecnología. Comenzó como tecnólogo especializándose en distintos procesos de refinería y entre ellos estaba la producción de hidrógeno. Y en la actualidad trabaja como científico senior con foco en tecnologías de producción de hidrógeno renovable y baja huella de carbono y descarbonización. Y hoy nos viene a hablar sobre la apuesta del hidrógeno renovable en Repsol. Claro, pues no hubiera pasado esto. Tiene que estar ahí encima. Ah, sí. ¿Está? Sí, está. Cuando quieras. Vale, bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. A muchos de vosotros os estoy viendo por primera vez en 3D, porque hasta ahora solo nos habíamos visto a través de una pantalla. Así que, pues nada, fenomenal. Espero seguir con la tónica de no solaparnos. Creo que, no sé si lo voy a conseguir, pero lo intentaré. Y bueno, pues esto es lo que vamos a ver hoy. Unos fundamentales del hidrógeno, los más relevantes para el uso industrial. Luego vamos a ver el papel que la industria puede jugar en el despliegue del hidrógeno renovable. Y luego terminaré con unas pinceladas de la apuesta de Repsol en el tema de hoy, ¿no? En el hidrógeno renovable. Vale, bueno, pues solo recordar un par de ventajas y inconvenientes claves para el uso del hidrógeno en la industria, ¿no? En realidad es un gas limpio, en su combustión no genera emisiones y, bueno, con un desarrollo tecnológico adecuado, pues se podría utilizar casi en las mismas aplicaciones que un gas natural, por ejemplo, ¿no? Pero por el contrario, como ya hemos dicho a principios de la jornada, pues tiene una densidad volumétrica muy baja y eso hace que pues sea muy difícil de transportar y de almacenar. Y además más caro, ¿no? Si lo comparamos con otros combustibles, lo cual encarece el precio final, ¿no? para el consumidor final. Y además, bueno, pues en realidad a día de hoy no existe ningún proceso de producción de hidrógeno renovable que sea competitivo, bien con el gas natural, no con ningún otro combustible, ni con el hidrógeno convencional que se produce a día de hoy, ¿no? Y bueno, pues en realidad tampoco se encuentra, ¿no? El hidrógeno tal cual, siempre lo tenemos que obtener a partir de un proceso, separarlo de algún compuesto, aplicando gran cantidad de energía, ¿no? Bueno, y no olvidemos que a día de hoy el hidrógeno en realidad no es un gas limpio. A día de hoy se produce a partir de hidrocarburos mediante una serie de procesos que básicamente lo que hacen es transformar ese hidrocarburo en hidrógeno y CO2, generando pues entre 8 y 20 toneladas de CO2 por tonelada de hidrógeno que producimos. La industria del refino, nosotros, somos uno de los que consumimos ese hidrógeno que contamina hoy, ¿no? Bien, ¿y qué alternativas tenemos para producir ese hidrógeno, disminuir esa huella de CO2 que tiene a día de hoy el hidrógeno, ¿no? Bueno, hemos hablado de colores, nosotros lo entendemos mejor pensando en tecnologías y hablando de hidrógeno renovable y hidrógeno de baja huella de carbono. Bueno, pues tenemos la electrólisis, que ya hemos hablado de ella. También podemos obtener hidrógeno a partir de residuos, de biomasa. También podemos obtener hidrógeno a partir de tecnologías alternativas, hidrógeno renovable a partir, por ejemplo, de fotoelectrocatálisis, luego hablaremos un poquito más de ella. En Repsol estamos desarrollando una tecnología basada en este proceso. Y luego, bueno, pues también podemos generar hidrógeno de baja huella de carbono a partir de un proceso convencional, aplicándole una captura de CO2. Y después, en una fase de desarrollo pues menos madura, podemos partir también de un combustible fósil, de un gas natural, de un metano, y hacer una separación de esa molécula de metano en carbono e hidrógeno. Vale, de las alternativas que hemos visto aquí, las más maduras, podríamos decir que son la electrólisis,
lo que conocemos como hidrógeno azul, o sea, un proceso convencional al que aplicamos una captura de CO2, y el hidrógeno a partir de biomasa, ¿no? Si hablamos de electrólisis, tenemos distintas tecnologías de electrólisis, que antes las ha mencionado África también. Las dos de la izquierda serían las más maduras, la electrólisis alcalina y la PEM, y las dos de la derecha, la de óxidos sólidos a alta temperatura y la de membrana aniónica, las que están en un grado de madurez algo más bajo. Nosotros pensamos que no hay a día de hoy una tecnología ganadora, no creemos que la solución sea tecnología PEM o tecnología alcalina, sino que depende del uso final, del proyecto en concreto, de los requisitos que necesite el consumidor y de las características y recursos que tengamos, ¿no? Eso con respecto a PEM y alcalina, ¿no? Sí que es verdad que nosotros para un uso industrial tenemos grandes expectativas en la tecnología de óxidos sólidos. Por trabajar a alta temperatura vamos a tener una eficiencia mayor, un menor consumo eléctrico. Y para un caso de consumo en continuo y funcionamiento en continuo del electrolizador, como decía África antes, el precio del hidrógeno es clave para el precio final del hidrógeno producido. En el caso de la obtención de hidrógeno a partir de residuos o de biomasa, bueno, pues tenemos distintas formas de producirlo. A partir de una digestión anaerobia, una pirólisis o una gasificación se puede llegar a un biogás, y ese biogás, por medio de una serie de fases de reacciones catalíticas y purificación posterior, llegar a un hidrógeno, ¿no? En este caso, bueno, pues va a depender de la disponibilidad de esos residuos que tengamos, y esta ruta pues está en cierta medida penalizada por la eficiencia, ¿no? Las rutas anteriores probablemente tienen ya un rendimiento de hidrógeno mayor. ¿Cómo comparan en coste? Bueno, pues aquí tenemos algunas referencias bibliográficas. Si comparamos en el coste del hidrógeno por estas tres rutas, podríamos decir que el hidrógeno convencional aplicando una captura de CO2 a priori parece más rentable, ¿no? Pero siempre que tengas una opción de almacenar ese CO2, ¿no? Hay países en el norte de Europa que están apostando por esa vía, pero bueno, parece que en España, ¿no?, con el recurso renovable que tenemos, pues parece que tiene más sentido apostar por el hidrógeno renovable. Bien, ¿y cuál es el papel que tiene la industria en el despliegue del hidrógeno renovable? Pues yo diría que la industria tiene un papel clave, ¿no? Como decía África antes, la industria es a día de hoy ya un gran consumidor de hidrógeno, y hay otras industrias que tienen potencial de serlo también, ¿no? Y producción a escala significa disminución de costes de producción de hidrógeno renovable, y eso al final también puede habilitar, ¿no?, otros usos del hidrógeno renovable. O sea, la industria es capaz de, por esa producción a gran escala, poner en el mercado un hidrógeno competitivo. Bien, por tener un poco de contexto, ¿no? Si nos fijamos en las emisiones de CO2 en España por sectores, la industria es el segundo sector más contaminante en España. En 2018 en concreto son estos datos, ¿vale? Después del transporte. Tiene alrededor de unas 74 millones de toneladas de CO2, de emisiones de CO2, ¿no? Y bueno, parte de esas emisiones de CO2 podrán ser disminuidas en gran medida a través de electrificación de sus procesos o sustitución de los combustibles fósiles que utilizamos, ¿no?, para generar calor por gases de baja huella de carbono. Pero la realidad, ¿no?, es que pues es un sector que se prevé que crezca y por lo tanto, ¿no?, que aumente ese consumo energético que tenemos ya a día de hoy, ¿no? En concreto, la producción de hidrógeno en España, que se consume principalmente en la industria, en el refino y en la industria de fertilizantes, es responsable alrededor de 5 millones de toneladas de CO2 al año. ¿Y qué palancas tiene la industria para conseguir sus objetivos de descarbonización, ¿no? Que ya
bueno, pues es un camino a seguir, ¿no? Pues se pueden resumir en estas 5 palancas. Una, la eficiencia energética. Bueno, pues llevamos trabajando en eficiencia energética desde hace años todos, ¿no? Y bueno, ahora, por supuesto, añadiendo la digitalización de todos nuestros procesos, ¿no? También, una de las vías de las palancas para conseguir la descarbonización de la industria puede ser la economía circular. Sustitución de las materias primas que utilizamos, sustitución de materias primas, reciclado de residuos, simbiosis urbano-industrial, generación de biogás, ese biogás que podemos utilizar como sustituto de esos combustibles fósiles que utilizamos para generar el calor que necesitan nuestros procesos. También la electrificación, electricidad renovable, electrificación de nuestros procesos, para lo mismo, para generar ese calor que necesitan nuestros procesos industriales. Pero también, ¿no? Bueno, pues necesitaremos de la captura y almacenamiento u utilización del CO2. Ese CO2 que podemos revalorizar. Y ahora veremos que muchas de las tecnologías que nos llevan a valorizar ese CO2 también requieren de hidrógeno renovable para conseguir un producto de mayor valor añadido. Y por último tenemos el hidrógeno renovable, que es el foco del día de hoy y bueno, pues que también puede funcionar, además de, bueno, de su uso que ya tiene a día de hoy como materia prima en algunas industrias, pero como combustible, ¿no? Como uno de esos combustibles de baja huella de carbono para sustituir esas fuentes de fósiles que tenemos a día de hoy. Vale, ¿y qué requerimientos, qué usos, qué tenemos de especial, qué tiene de especial el consumo de hidrógeno en la industria? Pues dos importantes, ¿no? Yo diría el primero, que necesitamos estabilidad de suministro. Necesitamos estabilidad de suministro y casi todos los procesos, ¿no? Necesitan un suministro de combustible en continuo. Hay algunos, es verdad, ¿no? Que tenemos procesos cíclicos y a lo mejor no son tan continuos, pero lo que está claro es que necesitamos una estabilidad. No podemos depender de que pase un día una nube o de que no haga viento, ¿no? Bien, ¿y cómo solucionamos esto? Pues no es fácil, ¿no? Cuando hablamos de electrólisis, a partir, lógicamente, ¿no? La electricidad tiene que ser renovable para que el hidrógeno sea renovable. Para conseguir esa estabilidad y esa producción lo más continua que se pueda, pues tendremos que considerar el sobredimensionamiento de la generación renovable, probablemente añadir un almacenamiento eléctrico y seguramente también un almacenamiento de hidrógeno que haga de buffer entre la generación y el consumidor, ¿no? Pero además tendremos que adaptar nuestros procesos industriales para incorporar ese nuevo combustible en nuestros equipos que estaban diseñados para tratar otro tipo de gas, ¿no? Es decir, todo esto hay que meterlo en la misma coctelera, hay que tener en cuenta todas estas inversiones, ¿no? Y tenerlas en cuenta en el caso de negocio y en el coste final del hidrógeno, ¿vale? Es decir, no es solo poner una instalación renovable y un electrolizador, ¿no? El uso en la industria requiere de bueno, tener en cuenta otras consideraciones. Vale, hablábamos de valorización de CO2, ¿no? Para nosotros también el hidrógeno renovable es una palanca que nos habilita otras tecnologías que también nos pueden ayudar a obtener nuestros objetivos de descarbonización, ¿no? Tenemos CO2, eso es así, y además lo vamos a seguir teniendo, porque si sustituimos el gas natural que quemamos en nuestras cogeneraciones, hornos y tal, por un biometano o un biogás, seguiremos teniendo CO2, será CO2 biológico, pero será CO2, que podremos utilizar, ¿no? También y capturar y utilizarlo como materia prima. Puede servir como materia prima para obtener otros productos que pueden ser
de valor para otras industrias, para otros clientes, para nuevos mercados. Aquí os pongo un ejemplo de combustibles, porque de Repsol tenemos que hablar de combustibles, pero hay otro tipo de productos, ¿no? A los que se puede llegar a partir de CO2. Estamos hablando de mineralización, de químicos, bueno, hay distintas posibilidades, ¿no? Pero bueno, la realidad es que pues hay retos que superar, ¿no? Y estoy segura de que ya los hemos tratado aquí esta tarde. Desarrollo tecnológico, falta de desarrollo de tecnología en toda la cadena de valor, ¿no? Desde la producción hasta el transporte, almacenamiento y hasta en los propios equipos finales usuarios del hidrógeno, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de generación y consumos a grandes escalas, que es lo que necesita la industria, ¿no? Todavía hay camino que recorrer. Y retos regulatorios también, ¿no? Bueno, pues necesitamos cierta agilidad, ¿no? En esos permisos para llevar a cabo los proyectos, para que nos habiliten esas conexiones a la red eléctrica de las instalaciones renovables. Necesitamos una mejora de la fiscalidad del precio de la electricidad, que afecta, ¿no?, en gran medida el coste final del hidrógeno cuando hablamos de electrólisis. Y, bueno, pues necesitamos que se generen esas y que se establezcan, ¿no?, esas garantías de origen relacionadas con el hidrógeno y, bueno, que se reconozca, ¿no?, y se dé valor a otras formas alternativas de producir hidrógeno renovable. Y bueno, pues ahora unas pinceladas sobre cuál es la apuesta de Repsol con respecto al hidrógeno renovable. Pues Repsol fue una de las primeras compañías energéticas en declarar, ¿no?, el compromiso de ser de cero emisiones netas a 2050, y eso pues afecta, ¿no?, a toda la compañía, porque además es su objetivo que aplica no solo a nuestros procesos, sino también a nuestros productos. Con lo que nos hemos marcado objetivos claros a 2025, a 2030 y a 2040, que aplican a toda la compañía. Y es un reto bastante importante, como os podréis imaginar. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues utilizando todas las palancas que hablábamos antes, ¿no? Nosotros creemos que no hay una solución única. Creemos en la neutralidad tecnológica, es decir, necesitamos todas las tecnologías que tenemos encima de la mesa para alcanzar la solución más óptima, ¿no?, que no tendrá que ser la misma para todos, ni para todos nuestros centros industriales, ni para todos nuestros clientes finales, ¿no? Así, pues bueno, en el caso de nuestros complejos industriales, pues pasaremos de tratar, ¿no?, petróleo crudo, de consumir gas natural y electricidad tal cual la conocemos a día de hoy, a procesar todo tipo de residuos que junto con el biogás, el hidrógeno renovable, pues nos permitirán poner en el mercado distintos productos siempre descarbonizados, ¿no?, desde hidrógeno hasta biocombustibles, hasta combustibles sintéticos. En concreto, en cuanto al hidrógeno renovable se refiere, pues Repsol es el principal consumidor y productor de hidrógeno en España a día de hoy, pero el hidrógeno que consumimos pues es el convencional, ¿no?, el que emite CO2. Entonces, nuestro principal foco a día de hoy está en esa sustitución de hidrógeno gris por ese hidrógeno renovable. Y nos hemos marcado como ambición producir alrededor de 550 megavatios en 2025 y 1,9 gigavatios en 2030, con distintas tecnologías en función del uso y de los recursos que tengamos en cada uno de nuestros centros industriales, ¿no?, a partir de electrólisis, a partir de residuos y en un futuro, cuando la tengamos disponible, a partir de la tecnología que estamos desarrollando
basada en fotoelectrocatálisis. Para realizar un par de proyectos que tenemos en curso, este es un proyecto que tenemos de esa valorización de CO2, ¿no?, de la que hablábamos antes. En Bilbao tenemos previsto poner en marcha en 2024 una planta demo de producción de combustibles sintéticos. Son combustibles que generamos a partir de CO2 y de hidrógeno. Son combustibles de cero emisiones netas y que bueno, pues están enfocados sobre todo a aquellos sectores del transporte difícilmente de electrificar, ¿no? Sector de la aviación, sector marino, que además, por ejemplo, ¿no?, para utilizar hidrógeno de forma directa, pues tendrían que modificar, ¿no?, todo lo que es la infraestructura del aeropuerto y todo lo que es el sistema de propulsión del avión. Con este tipo de combustible seguimos utilizando hidrógeno, pero de otra forma, ¿no?, que nos permite utilizar la infraestructura tal y como la conocemos a día de hoy, porque son combustibles similares a los que hoy en día conocemos, ¿no? Y esto, como ejemplo de desarrollo tecnológico, bueno, pues es la tecnología que os comentaba anteriormente. Es una tecnología que estamos desarrollando en el Centro Tecnológico de Repsol, y básicamente lo que proponemos es una solución innovadora y tratar de romper la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno utilizando directamente la radiación solar, ¿no? Esto nos permite no depender del precio de la electricidad. Lo estamos desarrollando en colaboración con Enagas y nos ayudan en este camino pues la Universidad de Alicante, IREC, la Fundación del Hidrógeno de Aragón y Magrana. Y esto es todo. Muchas gracias.